Pues siguiendo con nuestro programa, con el horario establecido en esta jornada, vamos ahora a continuar con la comunicación de don Carlos Luna Calvo, creo que conocido por todos nosotros. Él es laico dominico, director de Reinspira, el Congreso Internacional de Marketing Religioso, y consultor de marketing religioso del CELAM. Más de 15 años de experiencia en consultoría, formación en creatividad, marketing y comunicación para clientes. Profesor de grado y posgrado en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, en materias de creatividad, marketing y comunicación. Colaborador y formador del pensamiento creativo en los programas de desarrollo de la Fundación Botín. Por todo esto, y también porque Carlos Luna ha formado parte de la Comisión de Contenidos del Congreso de Laico y por tanto conoce muy bien nuestro proceso, hemos pensado que es la persona indicada para ofrecernos esta comunicación en la que le hemos pedido que nos ayude a responder a la pregunta ¿cómo impulsar el espíritu del Congreso de Laicos en el momento actual? Gracias, Carlos, por tu disponibilidad, porque aunque en esta mañana estás impartiendo un curso, has buscado un hueco para dirigirnos estas palabras de un modo telemático. Escuchamos atentamente a Carlos Luna. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Fenomenal. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Es un gusto estar pues, con vosotros compartiendo y la verdad es que pues, me hace mucha ilusión, aunque sean nada, 20 minutillos, pero compartir con vosotros, pues el objetivo es algo muy sencillo, es compartir con vosotros algunas de las reflexiones que yo hago, ¿no? Cuando voy a alguna institución de la iglesia o me piden ayuda en algún sentido de que les asesore. Y bueno, pues y siempre son en procesos que empiezan a iniciarse, ¿no? de renovación institucional, ¿no? Y me gustaría pues, compartirlos con vosotros y nada, pediros que cada uno pues, lo vaya intentando. Habrá algo que no le suene, habrá algo que a lo mejor le cuadra más, pero que intente cada uno llevarlo a su realidad, ¿no? A su entorno, ¿no? Local, de su movimiento, de su diócesis, ¿no? Y bueno, pues nada más, vamos a ello. Voy a compartir pantalla. Muchos de vosotros ya nos conocemos, e incluso algunos pues seguro que me escuchasteis en primer anuncio, porque estuve allí yo en la sala, ¿no? En la sala y también compartiendo algo del marketing religioso, que es de lo que estoy investigando y divulgando últimamente, ¿no? En los años. Bueno, pues vamos allá, vamos allá. A ver si sí. Bueno, me encanta esta foto, el otro día la estuve buscando, digo, qué buen rollo transmite. De hecho, algunos tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, me encantó, ¿no? Estoy seguro que estáis todos recordando pues ese buen ambiente festivo, de buen rollo que hubo, ¿no? Y de mucho espíritu, la verdad. Yo creo que también fue de mucho espíritu, muy celebrativo y muy de discernir también, ¿no? Muy de discernir. Pero antes de comentaros esas 3 reflexiones que suelo hacer cuando voy a alguna institución, me gustaría compartir unos datos, unas cosas que he visto esta semana, ¿no? He visto esta semana que me han dejado un poquito, no sé, sorprendente, ¿no? Yo personalmente creo que estamos en el mejor momento de la historia reciente para acercarnos a la gente. Creo que es una oportunidad excelente que tenemos ahora mismo como iglesia de estar más cerca que nunca en la orilla del otro, ¿no? En la orilla del otro. Fijaos, el otro día estuve viendo, ¿no? Tendencias, ¿no? En online y empecé y busqué la tendencia de búsqueda de la gente del fin de la pandemia. Me quedé sorprendido, ¿no? Si os fijáis, cómo, obviamente, antes del 23 de febrero no hay nada. Luego llega a marzo y pega un pico, ¿no? La gente, lógicamente, es una preocupación elevada la que tiene, ¿no? Por, oye, esto que ha ocurrido de repente, ¿cuándo va a terminar, ¿no? ¿Cuándo va a terminar? Hay un pico fuerte
Ahí el primer pico alto, y luego ya va bajando, va bajando, va bajando, ¿eh? Se nota ahí, estos son datos de España, ¿eh? Son datos de España, y luego va bajando, y luego ya vuelve a subir ahora en septiembre, ¿no? Yo creo que la vuelta a la realidad, van subiendo los casos, van apareciendo las primeras noticias de las vacunas que están avanzando, y de nuevo es otra preocupación de la gente, ¿no? Y cómo cada vez la gente está más impaciente, ¿no? Por cuándo va a terminar esto, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esto? Esta impaciencia, este anhelo bueno, no deja de ser un anhelo profundo de la sociedad, ¿no? De la sociedad, cada vez se va mostrando más impaciencia en ella, ¿no? Pero luego llegué y me puse a buscar y busqué Iglesia Católica. Y me quedé sorprendido, ¿no? Porque, claro, comparándolo con el fin de la pandemia, empiezas a ver cómo en marzo, cuando ocurre todo el boom, la búsqueda de Iglesia Católica sube proporcionalmente a una proporción del 75, luego veis en abril vuelve a subir, fruto de la Semana Santa que había, ¿no? Y luego empieza de nuevo a bajar y luego, pum, vuelve a ir bajando a la misma tendencia que el fin de la pandemia, ¿no? Pero como más o menos van teniendo las mismas tendencias, ¿no? Y luego, fijaos, busqué otra para compararla, ¿no? Y aquí ya me quedé un poco, yo lo comparto con vosotros, esto se puede interpretar de muchísimas formas, por supuesto, ¿no? Pero busqué esperanza. Y fijaos lo distante, el gap, el salto que hay entre un hecho, una realidad que hay como es la pandemia y un anhelo de que esto termine, cómo la búsqueda de la Iglesia Católica está muy cerca de esa, pero la esperanza salta, digamos, proporcionalmente de un término de 100 a 1, ¿no? Y creo que ese hueco es una auténtica oportunidad para que nosotros, como laicos, como Iglesia, empecemos a dinamizarnos, ¿no? Y a salir de nuestros modos de haber hecho las cosas, a salir hacia las direcciones que vivimos y hemos discernido en el Congreso para intentar cubrir este hueco, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Otros. Marcas de consumo, hábitos, nuevas tendencias, lo van a intentar buscar a través de otros. Yo creo que esto es una fotografía para mí que nos debe de inspirar justamente eso, ¿no? Esperanza, ilusión de la gran oportunidad que tenemos como Iglesia y responsabilidad de intentar cubrir ese hueco, ¿no? Cubrir ese hueco. Pero fijaos, yo creo que también he estado viendo estos días otra cosa que me quedé sorprendido, ¿no? Cómo esta situación sociológica que está cubriendo está empezando a dar nuevos hábitos, ¿no? Fijaos, en Hong Kong, claro, la gente empieza a estar echando de menos cada vez más cosas que hacían antes, ¿no? Ahora, la última moda es coger aviones para no volar a ninguna parte. La gente empieza a echar de menos la sensación de volar, entonces empiezan a vender, compañías aéreas están empezando a comercializar vuelos en el que despegas, estás una hora volando alrededor del aeropuerto y vuelves a aterrizar en el mismo sitio, ¿no? A lo que voy es que, no sé vosotros cómo lo interpretáis, ¿no? Pero yo me preguntaba y decía, la gente empieza a echar de menos ciertas cosas que antes tenía, ¿no? Y ese hueco tenemos que ser nosotros respuesta para ellos, ¿no? Y están más abiertos que nunca porque se están despojando, ¿no? O les han despojado de hábitos, costumbres, de todo tipo, ¿no? Fruto de la pandemia, ¿no? Otra noticia que vi el otro día, ¿no? Que me pareció brutal. Una nueva profesión. Abrazos a 80 euros, ¿no? La gente empieza a echar de menos esto, ¿no? Empieza a haber, como dice ahí en la noticia, una deficiencia crónica de contacto, de cariño, etcétera, ¿no? Y esta es la realidad.
Esta es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Y que nos toca estar en salida, ¿no? Como iglesia, ¿no? ¿No? ¿Cómo vamos nosotros desde nuestra iglesia local, desde nuestro movimiento, a intentar cubrir esos huecos, ¿no? Siendo testimonios, siendo pues esa caricia, ¿no? De Jesús, ¿no? Esa caricia de Jesús. Pero fijaos también, yo en otros estudios que vi hace tiempo, que se habla mucho, ¿no? Por eso digo que yo creo que estamos en el mejor momento de la historia de la Iglesia. A veces yo creo que se nos caen los ánimos, pues porque las cosas no son como eran antes, no nos podemos relacionar ni tocar, ¿no? Como mencionaban antes don Carlos y Luisma, pero yo creo que es una oportunidad para reinventarnos, ¿no? Para reinventarnos. Fijaos, la generación actual, ¿no? La generación Z, ¿no? Estudios lo que dicen de ellos, ¿no? Existen muchísimos estudios en torno a esta generación que nos toca cada vez estar más abiertos a ella, ¿no? Ya la millennial, pues ya se pasó, ¿no? De hecho, los millennials ya están teniendo hijos, ¿no? Ya son padres, ¿no? La generación Z, y aquí de todo, ¿no? Rasgos que todos los estudios van diciendo, ¿no? Pero vas viendo entre tanto ruido comunicacional y empiezas a dar cuenta que hay cosas que, fijaos, ¿no? Se dicen, para ellos buscan un empleo que impacte el mundo. Necesitan tener un sentido de misión. El joven de hoy necesita tener un sentido de misión. Es algo muy propio, muy peculiar de una generación Z que es muy distinta a la generación de la millennial, ¿no? O buscan ser aceptados y escuchados y comprendidos, ¿no? Esto es, vamos, es brutal, ¿no? Su vida es rutinaria, ¿no? Están siempre deseando, ¿no? Conseguir ese like, ese me gusta, son adictos, ¿no? De esa pseudoaceptación, ¿no? Necesitan pertenecer, ser, autoexpresarse. Y yo cuando veía todos estos estudios, decía, pero esto no es lo que hemos vivido nosotros en la iglesia. No es lo que yo he vivido en mi parroquia de barrio. No es lo que yo he vivido en ese movimiento en el que estuve creciendo como adolescente, como joven, en mi espacio ahora de adulto, en la fraternidad laical, ¿no? No es, entonces, por eso yo creo que realmente como iglesia estamos en el mejor momento, porque precisamente nuestra competencia está alimentando una autoestima, una necesidad de autorrealización que ella misma no es capaz de saciar. Nunca tuvimos un competidor que alimentara tanto una autoestima y una autorrealización que él no puede saciar a través de las redes sociales, a través del like, a través de cuántos me siguen, cuántos me gustan. Todo eso, ¿no? Es la época de las, ¿no? Una sociedad blanda está generando autoestimas blandas, ¿no? Entonces, al final, todo eso no te sacia, ¿no? No te sacia, ¿no? Tu necesidad antropológica, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, pues creo que es como os decía, ¿no? Creo que tenemos que ver este tiempo con mucha esperanza y con mucha actitud de salida. El terreno está preparado, el terreno está sembrado. Hay una necesidad cada vez más latente de trascendencia en los jóvenes y en la sociedad actual. Hay un gap, como os mostraba antes, ¿no? Que están intentando cubrir con excentricidades, ¿no? Como comprar un billete a ningún sitio de avión, ¿no? Y este es el momento en el que estamos, ¿no? Pero claro, como os decía, qué tres reflexiones, ¿no? Tres claves yo me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Que suelo ver, ¿no? Cuando voy a alguna organización, ¿no? Ayudarles. La primera es, me gustaría haceros esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu credo como persona, como movimiento? Sí, por supuesto, el credo, ¿no? Todo el mundo dirá, pues hombre, el credo nuestro, ¿no? El credo apostólico, tal. No. ¿Cuáles son estas creencias que se han ido instalando en este tiempo de pandemia, de confinamiento, de post-congreso en ti?
porque quizás esas creencias estén condicionándonos a esas ideas o esas posibles líneas de trabajo que vamos a tener que diseñar, ¿no? Y trabajar. De ahí, ¿no? Esa importancia, ¿no? Cuando don Carlos ha dicho esa importancia del discernimiento. ¿Qué creencias tenemos? Tanto positivas de todo lo que vivimos en todo el proceso de generación del Congreso, todo lo que hemos vivido, pero también todas las creencias que se van instalando poquito a poco en nosotros, ¿no? Y me gustaría, ¿no? que cuando, bueno, es una invitación, ¿no? Que cuando nos pongamos a trabajar en esto, pues antes detectemos eso, porque eso nos va a meter en una caja, nos va a meter en un sepulcro del que estamos llamados a salir, llamados a salir. ¿No? No, es que ya las cosas no son como eran antes, es que en mi parroquia son muy mayores, es que ya no bajan porque, claro, como son más viejos, pues entonces no pueden bajar por precaución, es que ya van a ser más difíciles las reuniones, es que tal. Todas esas son mensajes, son conclusiones basadas en una creencia que se te ha instalado previamente. A ti como persona, a mí, a nuestro grupo, a nuestro movimiento, etc. Primero detectémoslas, ¿no? La segunda reflexión que me gustaría compartir con vosotros es, fijaos, yo creo que, ¿no? Sé mucho, ¿no? A mí esta frase me encanta, ¿no? El que siembra tacañamente se cosechará. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y yo creo que hemos sembrado generosamente en todo este proceso del Congreso, ¿no? Hemos apostado por la sinodalidad, aunque hemos apostado por la esperanza, por la alegría, cuando hace meses y años esto se veía como una utopía casi imposible de realizar, tal, hemos ido apostando y hemos sembrado generosamente. Yo creo que tenemos que seguir, ¿no? Y creo que seguimos con esa disposición, ¿no? De seguir sembrando generosamente. Y sembrar generosamente, bajo mi punto de vista, yo que me dedico mucho al pensamiento creativo, creo que es, y trabajo esto mucho con los talleres de creatividad para evangelizar, yo creo que es intentar huir de la dictadura de nuestro pensamiento inmediato. O, siguiendo esta mención del Evangelio, del pensamiento tacaño. Claro, nuestro cerebro está preparado y formado y configurado para pensar bajo el principio de la eficiencia. Necesita ahorrar energía, ¿no? Entonces, cuando ve una R, ve una realidad, inmediatamente, ¡pum!, piensa una solución, piensa una acción, ¿no? ¿Me duele la cabeza? ¡Pum!, paracetamol. ¿No vendo suficiente? Baja los precios. ¿Tengo que...? ¿No llego a los jóvenes? Ah, pues cambia las canciones de la misa. ¡Pum! Realidad, solución, pensamiento inmediato, ¿no? Y creo que, claro, cuando nos movemos en estas premisas, que claro, es lo más humano y natural, ¿no? Somos así, pues sin querer nos vamos metiendo en esa caja, en ese sepulcro, ¿no? Del que estamos llamados a salir. Salir hacia y salir desde, ¿no? Normalmente, yo cuando tengo que, bueno, en el trabajo, ¿no? En la agencia, muchas veces yo hablo con mi equipo, ¿no? Y les digo, oye, tenemos que distinguir como las tres cajas, ¿no? Las tres cajas. La primera va a ser tu caja institucional, la caja de tu marca, la caja tuya, de tu movimiento, de tu parroquia, de tu entorno, ya te ha metido dentro de una caja. Entonces es muy posible que cuando empecemos ahora a trabajar con las líneas de trabajo, ya todo lo que nos va a dar, ¿no? Que es la siguiente caja, que es el briefing sería nuestro documento de trabajo con el que vamos a trabajar, también nos va a meter en una caja. Lógicamente, es una caja que, como decía don Carlos, es una caja llena de perspectiva de futuro. Es una caja abierta, no es un briefing cerrado. No es un briefing cerrado. Y por último vamos a tener nuestras cajas, esas creencias, ¿no? Esas creencias que se nos han ido metiendo, ¿no? Pues ahora va a ser más difícil, pues ahora es que no sé qué, pues es que muchos esques, ¿no? Muchos esques, ¿no? Entonces, claro, cuando vivimos en esa planteamiento de realidad-solución, pensamiento inmediato, lo más seguro que el fruto
de ese trabajo vuelva a estar dentro de esa caja, ¿no? Y la alternativa, ¿cuál es? Pues la alternativa es vivir o intentar ejercitar como movimiento, como grupo, porque esto se va haciendo poquito a poco, esto no nos podemos ir cambiando rápidamente, mágicamente, ¿no? Mágicamente. Pero intentar ir viviendo bajo el modelo RCS, ¿no? Que es el pensamiento en salida para mí, es el pensamiento creativo. Es mirar esa realidad que yo tengo de mi parroquia, de mi barrio, de mi diócesis, ¿vale? Y antes de empezar a pensar la solución o la posible línea de acción que haré, antes frenar, parar el cerebro, permitirme la expresión, pararle y empezar a preguntarme de cuántas maneras diferentes puedo considerar esta realidad. Sacar un nuevo concepto, discernir y ver cuál es el nuevo concepto de esa realidad sobre la que me están invitando a actuar. Porque si no, la idea que generemos, la acción que generaremos será muy similar a otros planes, a otros de otros años, ¿no? A mí me encanta muchas veces porque en el mundo de la agencia, a veces cuando mi equipo les mando, me presentan alguna campaña para alguna marca, yo la primera, el primer filtro que se hace siempre, normalmente no lo hacemos nosotros, se hace en el mundo de la publicidad y el marketing, es cogemos esa pieza, ese anuncio y le cambiamos el logotipo. Y si ese anuncio vale para el logotipo de la competencia, no hemos hecho un salto cualitativo, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Yo muchas veces en documentos de la iglesia les cambio la portada. Cambio la portada y digo, esto se parecería, podría ser perfectamente al plan de evangelización diocesano de hace 3 años, el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque sin querer lo hemos ideado fruto de nuestra humanidad bajo esa premisa de la RS, realidad, solución, inmediata, en vez de hacer un paso intermedio y levantarnos la pregunta de cuántas maneras diferentes puedo considerar el problema. Y sacaré un nuevo concepto, un nuevo reto, una nueva, un nuevo reto sobre el que trabajar, pero lo habré visto de otra forma diferente. Y ya luego cuando tenga ese nuevo reto, que es la C, el concepto, empezaré a pensar esas ideas, ¿no? Es como una invitación a intentar salir, ¿vale? Porque si no estaremos dentro, ¿no?, de nuestra caja, ¿no? Y por último, no sé si a lo mejor es muy teórico, muy abstracto, pero simplemente es una invitación a parar, a detectar la caja institucional de tu entorno, de tu parroquia, de tu entorno, tu caja de tus creencias como movimiento, como parroquia, como persona, y la caja del briefing que te van a dar. El briefing es un briefing abierto, son líneas de trabajo, luego no tiene por qué ser tan cerrado, ¿vale? Y replantear esa realidad. Y una tercera reflexión, ¿no?, que me gustaría compartir en este ratito ya para terminar, ¿no?, es, bueno, yo creo que estaréis de acuerdo, no lo sé, o a lo mejor no. Es un poco... Yo creo que estar en salida implica mirar hacia donde queremos ir y no tanto hacia lo que somos o fuimos. Esto puede resultar un poquito, a lo mejor a alguien le llame mucho la atención, ¿no? Porque lógicamente tenemos unas raíces, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a eso, por supuesto que no. Me estoy refiriendo a una manera de razonar. Y esto lo cuento mucho yo en los talleres de marketing religioso. Y bueno, pues me gustaría compartirlo con vosotros, me gustaría compartirlos porque creo que tenía pertinencia, ¿no? Hay 2 formas de razonar. Una, en términos de marketing, religioso. Una es el razonamiento casi clásico de ventas. Os lo explico, que no parezca... Hay gente que el punto de partida para razonar es la organización, ¿no? La organización. Nosotros, como comisión de laicado, como iglesia local, etc. Luego el elemento clave para buscar una solución, una acción en este ejercicio que vamos a hacer de trabajo, de intentar llevarlo a nuestras diócesis, el elemento clave puede ser, bueno, ahí pone productos, oferta, pero no, es lo que viene abajo. Va a ser nuestro briefing, las conclusiones del congreso, el documento de trabajo que nos van a facilitar, etc. Y ese es el elemento clave.
a la hora de trabajar como un equipo. ¿Quiénes somos? En torno a qué vamos a trabajar, el elemento clave, y luego a empezar a pensar medios, ideas de cómo aplicarlo, ¿no? Y así, pues lo haremos medianamente bien. Es lógico, ¿no? ¿Quiénes somos? Elemento clave, y pensemos ideas. Pero claro, como os decía antes, ¿no? Yo creo que estar en salida lleva implícito mirar más, no mirar más hacia dónde vamos y no quiénes somos, ¿no? Cuando se estudia en marketing religioso y en marketing, lo que decimos es justamente lo contrario. Que el punto de partida ya no seamos nosotros, sino el punto de partida es mi público local. Ese joven, ese rebotado de la iglesia que una vez estuvo en la parroquia y ya no está, ese padre de familia que acaba de ser padre, ese millennial que le juzgaron y prejuzgaron como gente que iba a ser banal, multitask, y ahora se enfrenta a ser padre de familia para siempre, tiene que vivir la eternidad por una vez en su vida, ¿no? Antes era cambio de marca, cambio de todo, ¿no? Entonces, ¿quién es mi público? El elemento clave, sí, por supuesto, tiene que ser el documento de trabajo, ¿no? Que nos van a facilitar, faltaría más, ¿no? Pero desde luego que tiene que ser las necesidades, la orilla del otro, las motivaciones, los frenos que tiene la gente, los anhelos, qué le pone de los nervios de la iglesia, de su barrio, qué le pone, qué le apasiona, qué le pone, muchas preguntas que van directamente a las motivaciones de la gente. Y los medios, quizás cuando hagamos ese salto primero, desde ahí veamos que van a ser muchísimas más acciones, más allá de la única solución directa que nos daba el pensamiento inmediato, que era la esa que os comentaba antes, ¿no? ¿Para qué? Para lograr al final, pues, esa satisfacción, ¿no? O anhelo de trascendencia que todo ser humano tiene, ¿no? Por el mero hecho de ser humano, ¿no? Por eso os sugería, ¿no? Que tengamos, no sé, es una invitación, ¿no? Que muchas veces nos preocupamos de generar documentos muy consistentes internamente que tengan mucha coherencia con el documento de trabajo, con la doctrina de la Iglesia, con tal, y estamos mirándonos mucho a nosotros y estamos haciendo que el punto de partida seamos nosotros y nuestros documentos de trabajo, y nos olvidamos que lo primero para estar en salida es estar en la orilla del otro, y es el otro y sus motivaciones, frenos, pasiones, inquietudes y todo lo que odia o le pone de los nervios del tema fe, ¿no? Del tema fe, si realmente queremos evangelizar, ¿no? Y para terminar, ¿no? Simplemente que, no sé, que todo esto pues lo hagamos con la certeza de que el vino está por llegar, ¿no? Es un texto que me iluminó mucho en plena pandemia, el pasaje de las bodas de Caná, ¿no? Cómo había una fiesta, ¿no? Todo funcionaba perfecto y de repente el vino se termina, ¿no? Todo se apaga, llega una pandemia, llega la desilusión, se cambian los hábitos, ¿no? Pues que ideemos y que soñemos juntos con esa certeza, ¿no? De que el vino está por llegar, está por llegar. Hagamos lo que sea necesario y lo que nos pida Jesús, ¿no? Lo que nos pida el Espíritu, ¿no? Pensando en grande, soñando en grande, ¿no? Soñando saliéndonos de nuestra caja y de nuestras creencias, porque ya lo hemos vivido en el Congreso, ya hemos sido testigos de ello, ¿no? De que se puede transformar y cambiar, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberos iluminado o algo, inspirado, no lo sé, ¿no? Cuando me invitaron Luisma y don Carlos, pues bueno, pues dijo, oye, pues comparte. Así que espero que nada, que os haya inspirado algo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a don Carlos Luna. Un aplauso, aunque aquí presencialmente suena, también desde virtualmente seguro que hay aplausos desde cada una de las casas, desde cada uno de los dispositivos que nos están siguiendo. De verdad, gracias, Carlos, por tu disponibilidad, por tus palabras. Yo creo que nos sirven para transmitirnos esa ilusión
esa esperanza, esa capacidad de seguir soñando en algo grande. Creo que nos ofrece unas pistas muy importantes para este nuevo momento, que como él nos ha dicho es de oportunidad, de responsabilidad, de esperanza. Me sorprende que diga que estamos en el mejor momento de la vida de la Iglesia, cuando parece que estamos en el peor momento de todo. Él nos ha dicho, estamos en el mejor momento de la vida de la Iglesia. Que lo vivamos desde esas 3 claves que él también nos apuntaba. Discernimiento, huir del pensamiento tacaño, por lo tanto, buscar cómo ser creativos y mirar hacia donde queremos ir, que son los otros, y siempre con la certeza de que el vino está por llegar.